Bueno, me imagino que todo quedó claro. Sí, señor. Bueno, este tema es interesante. Recordemos que si nosotros estamos seguros de lo que estamos diciendo en cuanto a la Biblia, que literalmente es, por decirlo así, es la máxima información que nosotros podemos darle a una persona para que crea en Dios. Muchas personas no creen en Dios porque creen que la palabra de Dios no es verdad o creen que, pues, porque dicen que fue escrita por hombres, que se pudo manipular, bueno, en fin. Esto es impactante porque la gente prefiere creer a un escrito de otro hombre y no a estos escritos que ayudan para salvación. A veces estos temores es bueno quitarlos de la mente y el corazón de las personas. Bueno, hoy vamos a mirar un tema, vamos a tratar de mirar dos temas, aunque uno lo tengo condensado, que es, vamos a mirar primer y segundo nacimiento. Primer y segundo nacimiento. Buenos días, yo les diga una pregunta antes de que continuemos. Cuénteme, hermano Gilberto. Cuando hay personas que hablan en la Biblia y decimos que la Biblia ha sido inspirada por Dios, ¿eso quiere decir que eso que expresan esas personas, como en el caso de David, de Moisés, no ha sido inspirado por Dios? Todo ha sido inspirado por Dios. El hecho que se registre es porque es útil. Por ejemplo, todos sabemos que la palabra de Dios, perdón, la Biblia es la palabra de Dios. Pero en todo el compendio de la Biblia no solamente habla Dios, inclusive hay palabras del enemigo, ¿sí me hago entender? Hay palabras de hombres, pero por algo se permite que quede el registro. Por ejemplo, ¿de qué sirve que un hombre haga un apunte? Pues para que nosotros detectemos si es o no es palabra de Dios. Ejemplo, ¿de qué sirve que haya palabras del enemigo? Para que nosotros detectemos si literalmente se está diciendo la verdad o no. O sea, todo esto hace referencia, es para que yo pueda depurar lo que es y lo que no es. Vamos a mirar, esas son cosas interesantes, hermano Gilberto. ¿Usted cree que el enemigo dice la verdad? Señor, él tuerce la verdad. ¿Seguro? Ah, ¿Usted cree que en la Biblia hay momentos que Dios ha hablado con verdad? señor. ¿Ustedes creen que hay momentos que él haya dicho la verdad? Sí, sí, ya. Pastor, sí. Estoy errado. Sí, ¿Dónde? claro, porque él conoce la palabra de Dios. Pero Aunque hay la palabra dice palabra, que él es padre de mentira. por eso, pero entonces hay Pastor, pero algún él lugar sí donde dice la podamos, verdad. Algunas veces. bueno, Pues sí, lo podemos ver en Job, sí, cuando muy pues, se bien. presenta pues, los hijos de Dios y llega él. Sí, él sabe que Dios bendice, Así es, pastor. sabe que Dios cerca y lo pronuncia con verdad y no es mentira. Entonces, de eso se trata. Aunque él lo pronuncie, yo tengo que saber si lo dijo con verdad conforme a la palabra, porque es la máxima expresión de mi seguir. La palabra de Dios es la máxima expresión digamos, de mi ruta, de mi camino. Yo no puedo decir algo. Por ejemplo, si alguien dice, hay justificación para el asesinato. Bíblicamente no existe. O sea, mi norma general no es lo que una persona diga. Mi norma general es lo que diga la Biblia, conforme a las palabras que Dios dijo, que Jesús pronunció, que el Espíritu Santo dijeron. Entonces, es mi mayor regla a seguir. Los seres humanos podremos decir muchas cosas. Por ejemplo, el que se inventó, digo así, el que se inventó que la oración de fe salva, ¿de dónde lo sacó? Tomó un versículo y hizo un dogma. No es doctrina, hizo un dogma, que eso es lo que es bueno que nosotros entendamos. O sea, hizo una regla a seguir, que así tenía que ser. Hoy en día las administraciones, cuando se hacen administraciones en más acerca de la presencia del Espíritu Santo, si la persona no se va de para atrás, entonces no sintió la presencia del Espíritu Santo, o no se cayó, por decirlo así. Entonces son dogmas que los seres humanos hicieron. Por ejemplo, bíblicamente hay alguno que se haya caído en la presencia de Dios o en la presencia de Jesús o del Espíritu. No, señor. Sí hay. ¿Sí? Claro, cuando fueron a cogerlo preso, apenas dijeron, ¿quién es fulano? Soy yo.
y cayeron en tierra postrados, pero ante él. No ve para atrás. Es el mayor registro que hay. Ellos cayeron, dice que cayeron en tierra. Pero ese Por es el causa del Espíritu asunto, Santo. de la presencia que había en Jesús, Ya. del poder que había en Jesús. Pero no se hizo una regla general que soplaba y que se caían, no. Él sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo, pero ellos no se cayeron, ellos nacieron de nuevo. Entonces ahí está el asunto. Todas aquellas cosas que nosotros hacemos por regla general, que volvemos dogma, que no están conforme a la palabra de Dios, esas son las cosas en las cuales hay que tener cuidado. Bueno, Estoy hablando del asesinato, cuando el soldado mata, ¿no está justificado por Dios? Digamos, no es como... no se trata de que esté justificado por Dios. Digamos, Dios apoya las autoridades y Dios respalda a las autoridades. Tendrá que ser algo bajo efectos de presión por causa del cargo que tiene. Por ejemplo, David, voy a hacerlo así en la apreciación, ¿no? Porque vuelvo y repito, habría que revisar el caso bien, el por qué. Pero si un soldado, por ejemplo, estuvo, voy a hablarles de la época de 1985 en adelante, hablemoslo al 95, en esos 10 años que estuvo prestando servicio, tal vez fue soldado profesional, bueno, qué sé yo. Y en esos 10 años sabe que hubo enfrentamientos y bueno, muchas veces en un enfrentamiento, en ráfagas, todo esto no se sabe quién pueda herir o matar a alguien. La cuestión es que si la persona cuando conozca al Señor ve que es necesario arrepentirse, pues es bueno que lo haga. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque puntualizando el caso de David, nótese que David tenía derecho por ser rey y conforme a la constitución celestial tenía derecho que si estaban en guerra él podía ir y poder quitarle la vida a otros, debía enfrentarse a otras personas o a otros ejércitos y debía subyugarlos o debía vencerlos y obviamente eso implicaba que muchos murieran. Por eso la gente decía, Saúl mató a miles y David a 10,000. Pero el día que él estaba de descanso en su palacio, que estaba de descanso en su casa, que no estaba en guerra, y que él da la orden de lo que se hace con Urías, nótese que se le cobró a Urías y no se le cobró los 10,000. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, el caso habría que revisarlo, el por qué de pronto si hay una persona que esté bajo la jurisdicción de, eh, y la ley, digamos, lo acoge, no que lo apruebe, que el asesinato nunca se va a aprobar, sino lo acoge la ley en cuanto a que fue por causa de. Entonces, todos esos casos hay que revisarlo, hermano Gilberto, si me hago entender. Pero digamos, si un soldado en un momento dado se vuelve al Señor o una persona, un militar, cualquiera que sea que haya pertenecido a un grupo que tiene autorización, pero en este caso, si la persona ve necesario arrepentirse, es bueno que lo haga más. Sin embargo, no hay justificación para quitarle la vida a nadie. Entonces, ¿qué sería la regla general? Por sí o por no autorizado, no, es bueno que todo el mundo se arrepienta. Si me hago entender, es como lo más puntual. Y la persona, en el caso del soldado, no lo llegare a hacer, ¿puede condenarse? Pues es mejor evitar el riesgo. Yo pienso que es mejor evitar el riesgo. Es mejor evitar el riesgo. ¿Por qué? Porque no conocemos las circunstancias. ¿Sí me hago entender? Sí, O señor. sea, porque yo no estuve ahí. Yo lo haría. Si a mí me preguntan, yo digo, es mejor pídale perdón a Dios porque yo no estuve ahí, no conozco las circunstancias. Más por consejo sabio y por seguridad, es mejor que lo haga ya. Pienso que es lo más puntual. Bueno, entonces sigamos. Primer y segundo nacimiento. Yo voy a ir dando el esquema y ustedes lo pueden ir apuntando, después lo pueden sacar. Esperemos que no haya problemas después de reproducción. Entonces, por eso dice Juan capítulo 3. Vamos a leerlo todo. Yo pienso que es bueno que lo leamos. Juan capítulo 3, verso 1 en adelante. Mateo, Marco, Lucas, Juan. Espero que tengamos la Biblia en físico para que podamos
estudiarlo y mirar lo que dice ahí. ¿Ya lo tenemos? Al menos uno que me confirme y está conmigo. Amén. Sí, pastor. Gracias. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede, dice ahí, ver el reino de Dios. Entonces, por primera vez Jesús dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo. O sea, ya significa que aquí ya hay un precedente y es un nacimiento, pero habla de un nuevo nacimiento. Dice ahí, de cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre nacer? Dice el 5. Y respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es primer nacimiento, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es segundo nacimiento. Bueno, entonces aquí nosotros debemos notar lo que la palabra de Dios nos está indicando conforme a lo que Jesús enseña. Hay que nacer como se nació una vez, ahora hay que mirar lo que es el segundo nacimiento. Entonces, para poder mirar el segundo nacimiento o entenderlo, debemos mirar el primero. Me estoy haciendo entender, o sea, se está haciendo una comparación, porque Jesús todo el tiempo compara cosas celestiales comparándolas con algo terrenal, o sea, le explica lo celestial comparando con algo terrenal. Entonces, hay que volver a nacer. Hay que volver a nacer. Entonces, ese es el asunto. Si ya la misma pregunta se pudiera generar en nosotros, en cualquier ser humano que tenga un mínimo eh, conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, pero ¿cómo se vuelve a nacer? ¿Cómo se vuelve a nacer? Note que nosotros, cuando hablamos de volver a nacer, es empezar de cero. O sea, no estamos hablando, el nuevo nacimiento no habla de empezar bajo una premisa de remiendo. Por eso Jesús explica, no se pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué dice Jesús que pasa ahí? Cuando se pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Según la estructura de la parábola o de la alegoría. ¿Qué pasa cuando se pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo? Que Se el hace peor la remiendo rotura. nuevo, Una dice que se hace peor la rotura y la otra. Lo uno tira de lo otro, pero Es que la idea es que no es que me pregunten. sí. Pero tranquilo, mire, recuerde que estamos para aprender. Hay dos cosas que se dañan. Según la estructura, tienen que leer los pasajes paralelos donde habla de eso. No se pone, dice, no se pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, no se pone. Una es lo que ustedes ya dijeron, porque el nuevo atirante y se hace peor la rotura. Y daña la estética del vestido. La daña. ¿Sí me hago entender? Jesús aclara, no se echa vino nuevo en odres viejos, porque el odre se revienta o se rompe y el vino se desperdicia y el odre se pierde. Entonces, nótese que es peligroso, porque no debe hacer. Y mucha gente ha hecho eso, ha echado vino nuevo en odres viejos, quiere echar vino nuevo en odres viejos. O ha querido poner remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Entonces, noten que tienen que empezar de cero. O sea, aquí la cuestión es que nosotros entendamos esa parte. O sea, si pide volver a nacer es, ¿qué necesitamos nosotros? Por ejemplo, ¿qué necesita un ser humano recién nace? Leche espiritual. Bueno, Leche. bueno, necesito que alguien me dé comida o si no me muero. El ser humano es tan poderoso que si otro no lo ayuda, se muere. Así nazca con vida. Si no hay quien le dé tetica, sencillamente se va a morir. Si no hay quien le dé comida, se va a morir. Si no hay quien lo bañe, va a estar sucio. Si no hay quien lo limpie, va a estar todo el tiempo con el pañal sucio. Si no hay quien lo alimente, mire, el ser humano depende
Cuando nace otra vez, depende al 100% de... ¿Me estoy haciendo entender? Pero cuando nace, ojo, cuando nace la primera vez, después ya comienza a crecer y a madurar. ¿Listo? No se queda chiquito. Entonces el niño ya comienza a la dependencia de él, ya comienza a ser diferente hacia el papá o hacia la mamá. Note que llega a un punto donde ellos ya quieren comer solos. ¿Sí ve? Donde ellos ya quieren caminar y estar solos. Hay un tiempo que toca alzarlos, hay un tiempo que cuando a pesar de que ya caminen toca llevarlos de la mano para que la persona vaya ahí aferrado y el papá está o la mamá está al 100% pendiente de él. Pero el niño sigue creciendo. Y llegará un momento que ellos ya quieren caminar, correr, van solo, puedo salir a jugar, puedo ir a hacer, se sube, se trepa, raya, ya comienza a valerse por sí solo. Entonces ya la instrucción del padre ya es solamente por lo que ya se le ha dicho y por el oído. Si el papá le dice pare, el niño debe parar. Si el papá le dice sigue, el niño debe seguir. Si le dice pare y sigue, puede causar un accidente. Entonces, al hablar del primer nacimiento, hay muchísimas comparaciones para poderlas aplicar al segundo. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso, Pablo les decía en algún momento a una iglesia. En este caso era la iglesia, bueno, no les voy a decir la iglesia para que lo busquen. Pues voy a darles el registro hablado para que ustedes lo busquen. Dice, ¿por qué es necesario que yo les vuelva a enseñar? Porque debiendo ser ya maestros, nótese, ustedes ya están grandes. O sea, ya no están para que sigan aprendiendo. Es como por decir, hay personas que llevan 5 años en el Evangelio y todavía toca darles cucharaditas. Es como si yo estuviera paladeando a mi hijo de 15 años. Abre la boquita para que se coma el cereal. Abre la boca para que se coma el caldito. O ven, yo te doy juguito y te limpio. No, ya no. ¿Sí ve? O sea, de eso se trata, de volver a nacer, pero nace otra vez, pero sigue creciendo. Ahora, si la persona nace la primera vez, no significa que ya sea maduro. Tiene que comenzar un crecimiento, tiene que comenzar un desarrollo. Por eso, muchas personas se equivocan cuando creen que nacen de nuevo y ya lograron el 100% de todo, ya están en la cúspide. No, si una persona, lo que voy a hacer acá, aquí nació de nuevo, la persona tiene que ir creciendo hasta llegar a la estatura y a la plenitud del hombre Jesús. Me estoy haciendo entender, adquirir una madurez espiritual. Por eso muchas personas, aún teniendo conocimiento del Evangelio, hay personas que han nacido de nuevo y por cualquier circunstancia creen que no nacieron de nuevo. Hay personas que es a la inversa, por ejemplo, hay personas que se les enseña mucho de la santidad externa y se privan de hacer, se privan de decir, se privan de ver, se privan de sentir, se privan de todas las cosas y ven algo que les gusta, aunque sea pecado, y cierran los ojos y dicen no, y deciden santificarse y aunque la naturaleza de pecado esté dentro de ellos, por esas actitudes creen que ya nacieron de nuevo. O porque van a una iglesia creen que ya nacieron de nuevo. O porque hicieron una oración de fe creen que ya nacieron de nuevo. Entonces hay que hacer un balance en cuanto a esto y quedar las cosas claras para evitar de que nosotros tengamos falsas expectativas en cuanto al nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es algo difícil, tampoco es imposible. Solo que si yo no entiendo la estructura del primer nacimiento y el segundo nacimiento, voy a creerme cosas que no son. ¿Está claro? Que hasta ahí vamos bien. Amén, pastor. Pero entonces, Yes. comenzamos. Primer nacimiento. Entonces se necesita un papá y una mamá. Si no hay quien dé vida, no hay una nueva criatura. Si no existe quien produzca esa vida, no existe esa nueva criatura, no existe ese nuevo ser. No puede, por sí solo no puede. Eso debe quedar claro. Entonces, cuando está el papá, por ejemplo, una pareja recién se casó, duraron un año así, pues sin hijos, pero el papá y la mamá o esta parejita en un momento dado deciden tener un hijo.
Entonces se necesita un papá y una mamá porque simplemente el solo papá no puede engendrar un hijo, ni la sola mamá puede engendrar un hijo. Y aclarando los términos, no hay dos mamás, no hay dos papás, ¿no? No pueden porque no hay vida, no existe así la vida. No se puede desarrollar la vida. Entonces, el papá hace una labor y la mamá hace otra labor. En el caso del primer nacimiento, para que se dé el primer nacimiento, los dos tienen que unirse en una relación sexual. Es la única forma para traer un hijo al mundo. ¿Sí ve? Entonces, el papá, en el caso digamos, es el que permite que la mamá conciba. O sea, el papá es el que engendra y la mamá es la que concibe. ¿Sí me estoy haciendo entender? Por causa de que el papá pone un elemento que es el espermatozoide y la mamá pone otro elemento que es el óvulo y la mamá es la que lo gesta. El derecho es que la mamá lo geste. Por eso el hombre no está diseñado para que esté en esa gestación. ¿Se ve? Es la mamá. Entonces, por medio de esa relación sexual viene un tiempo que comienzan a darse, digamos, ya que se une el óvulo con el espermatozoide, comienzan a haber una serie de pasos que digamos así, biológica y fisiológicamente tienen que dar, que es la segunda sería la fecundación, que es la unión del esperma y del óvulo. Entonces, por medio de una relación sexual de un hombre, una mujer, un papá, una mamá, entonces existe lo que es la fecundación, que es cuando se une el espermatozoide con el óvulo. El siguiente paso sería que después de que se unen, de que ya hay un cigoto, ya hay una base, una célula, y comienzan sus divisiones, comienza a crecer, ya viene un tiempo en el vientre digamos, de la mamá, que sería en el útero, que muchas veces, no, ¿dónde me tenías? No, en la barriguita, no, en la barriguita lo único que pueden generarse son cólicos, pero literalmente la mamá donde va a tener el desarrollo de la criatura es en el útero. Entonces, cuando se comienza el tiempo de gestación, por esos 9 meses se da dentro del útero de la mamá. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Están conmigo? Señor. Sí, pastor, estamos bien. Sí, señor. Pastor, tomando nota, tomando nota. Sí, porque si acaso no saben cómo viene un hijo al mundo, esto también les sirve para aprender. Bueno, esto también les va a ser muy útil, si no saben, ¿no? Entonces, dice que viene el tiempo de gestación, que son los 9 meses. ¿Qué sucede dentro del vientre en esos 9 meses? Empieza a crecer. Tiene que primero, mire, cuando se hace la unión del óvulo con el espermatozoide, para que se genere vida, digamos, nosotros los seres humanos funcionamos con algo que se llama la bioenergía. O sea, nosotros tenemos electricidad, por decirlo así. Tenemos algo que produce electricidad. O sea, yo como algo, yo consumo algo de líquido, consumo algo de comida, algo en el sentido de que no sé exactamente qué pueda comer cada uno. Pero la comida y la bebida me mantienen la vida, pero eso hace que en todos los procesos que hay en el organismo y todo lo que hace el desglose de cada sustancia, de cada elemento de la comida, que el potasio, que el calcio, que el fósforo, que el hierro, todo eso que se desglosa de una comida, va a producirse, digamos, unos procesos dentro de lo que hace el hígado, dentro de lo que hace el páncreas, de lo que hacen los jugos gástricos, de lo que el funcionamiento de los intestinos, de la manera como se absorben los nutrientes, llegan a la sangre, pero ya llegan traducidos en bioenergía. Esa bioenergía es lo que hace que nosotros nos mantengamos con vida. Entonces, en el ser humano, cuando se une el óvulo con el espermatozoide, en un proceso de unión celular, de fusión celular y todo lo que nosotros no vemos, que son todas estas cositas digamos, que no vemos con los ojos en las células, ellas comienzan a hacer un proceso interno. Y ese proceso comienza a generar unos choques eléctricos, y esos choques eléctricos lo primero que hacen desarrollar en el ser humano, lo primero que se desarrolla es la parte nerviosa cerebral. Si no existe esa parte nerviosa cerebral,
no existe la oportunidad de que la persona tenga vida. Antes de que porque uno dice, no, pues para que uno esté vivo, lo primero que tiene que formarse es el corazón y bombear sangre. No, lo primero que se forma es el cerebro. Para esta instrucción, ustedes pueden ir a YouTube o pueden buscar todos los procesos y lo encuentran. Inclusive hay unas imágenes en 3D que me parecen espectacular porque así lo muestran. La siguiente que comienza a formarse es todo lo que es la espina dorsal y todas las ramificaciones, casi que por donde va a comenzar la parte sanguínea. Les voy a pedir el favor que si tienen los micrófonos abiertos, solo que cuando pregunte yo, ustedes necesiten preguntar, los abran para evitar las interrupciones. Entonces, ¿qué sucede frente a eso? Se comienza a desarrollar la espina dorsal, comienzan a desarrollarse las ramificaciones nerviosas y parte de las ramificaciones de las venas, de las arterias, de los vasitos, para que pueda correr sangre por ahí, comienza a formarse el corazón y ya comienza a través del tiempo a formarse todo lo que es la parte del torrente sanguíneo y posteriormente, celularmente por división, comienzan a formarse los órganos, todo lo que son órganos, tanto internos como externos. Pero son los primeros pasos, o sea, en ese proceso de esos 9 meses es un proceso de gestación donde la criaturita va comenzando a formarse. ¿Sí ve? Ahora viene, después de los 9 meses, la idea es que el niño nazca vivo. Si se formó bien, nace vivo. No nace muerto, nace vivo. O sea, respira. ¿Sí ve? Duró todo el tiempo, esos 9 meses, prendidito de algo que es el cordón umbilical. Por eso el corazón puede formarse después de la espina dorsal, porque toda la vida de él depende del cordón umbilical, de que depende de la mamá. Entonces, todos esos procesos hacen que en esos 9 meses se forme de tal manera que es una perfección única. Mire, ver esto, recuerda, hay una parte que está por allá en Eclesiastés que dice que cómo se forma un hijo o un bebé dentro del vientre. No sabemos, dice ahí. Ahora sí ya sabemos, ¿sí ve? Entonces, por eso Jesús ya nos puede dar a entender el segundo nacimiento y nosotros de una manera más técnica y más práctica lo podemos entender. Entonces, esto parece como una clase de biología, pero tranquilos que esto es para aplicarlo con la parte espiritual, porque necesitamos entenderlo bien. Recuerden que una de las metas que nosotros debemos proponernos es que las personas entiendan el Evangelio. Esto no se trata de correr o de adquirir conocimiento, sino se trata de que la persona logre comprenderlo también y tener la revelación que logren hacer de nuevo en un acto tan sencillo como lo es, pero sí es complejo si yo no lo sé entender. Nace vivo, pero ojo, aquí después en la otra clase vamos a comprender esta partecita que les voy a decir. Nace, la persona nace viva, pero según la clasificación taxonómica de los seres vivos, note que según esa clasificación o la taxonomía, que es la clasificación de los seres vivos según su especie. Entonces, ¿dónde está catalogado el ser humano? Recuerden que hay varios reinos. ¿Cuáles? En el animal. Bueno, el animal. En el reino animal. Y el mamífero. Vegetal, protista, minera. El fungi, micota, bueno, todos lo que son eso también lo vamos a estudiar en alguna clase, los reinos. Entonces, nótese que el ser humano está catalogado que nace dentro del reino animal y note que aún así, por allá un apóstol nombra que la sabiduría humana es terrenal y es diabólica, o sea, en cuanto terrenal animal, diabólica, porque a veces el ser humano se comporta peor que un animal. ¿Sí me hago entender? Yo no he visto, por ejemplo, ¿no? Es que ese es el asunto, mire la diferencia. Yo no he visto un perro fumando de despecho. O un perrito en la tienda porque, ¿sí me hago entender? O yo no he visto un perro que se lance de un puente. ¿Por qué? ¿Qué tiene, perrito? Estoy aburrido. Me va a lanzar, me va a quitar la vida. ¿Me estoy haciendo entender? Yo no he visto ningún animal. Mire, hace poco, bueno, en estos días, aquí en clima cálido, existen unos animalitos que se llaman salamanquejas, que son como lagartijas chiquitas, casi transparentes.
Y pues yo las dejo porque aquí las cucarachas de clima cálido son un poco más grandes que las de clima frío. Entonces yo las dejo por ahí. Hay una que ya está grande. Y se come las hormiguitas que van por ahí a veces, o se comen los zancuditos, que por aquí se produce un zancudo que se llama el Aedes aegypti, que es el que produce el dengue o el chikungunya. Gracias a Dios a mí ya me dieron todos los dengues. Ya quedé inmune a eso, según lo que dice la ciencia, ¿no? Y claro que eso me los he ganado por estar enseñando, no por estar paseando, ¿no? Uno fue en Chaparral, Tolima, otro fue en el Valle del Cauca y dos aquí en Ibagué. Pero ella se come esos bichitos. Entonces, es muy curioso porque yo aprendí a conocerlas, en parte, ¿no? Iba a una casa que cada vez que iba a enseñar, ella salía por el lado de un cuadro. Y siempre que yo iba a enseñar a esa casa, ella salía, pero no comía sino se la pasaba ahí mirando. Y los animales son muy entendidos. Me parece impresionante. ¿Por qué hago la comparación? Porque precisamente el ser humano nace dentro del reino animal racional, supuestamente, pero es más irracional en su comportamiento por causa de la naturaleza de pecado. Entonces, me dio por cambiar unos cuadros en estos días que dije, voy a cambiar los cuadros de la casa. Entonces me di cuenta que estaba la salamanquejita y dentro de un tubito que estaba corriendo yo había puesto los huevitos, porque ellas ponen como huevitos. Y sin querer, cuando metí el dedo, yo vi que ella salió corriendo y cuando yo fui a coger eso, porque ellas por lo general huyen. Ellas no se quedan al lado de uno, sino ellas huyen. Y cuando yo fui, cogí, moví el tubo, ella se vino y se me arrimaba como mirándome, diciendo, ojo, con algo va a pasar aquí, pero yo no sabía. Y cada vez que movía el tubo, ella caminaba hacia mí. ¿Pero por qué? Y llegué y me retiré y me arrimé a ella y se volvió y se escondió detrás del cuadro. Cuando volví a coger el tubo, ella se venía. Yo dije, ¿pero por qué se viene? Entonces yo de una manera muy particular le decía, ¿y usted qué hermanita, qué tiene? ¿Qué pasa aquí? Y me dio por mirar entre el tubo y ahí tenía los huevitos. O sea, a pesar de que ella, si yo voy y la persigo, ella huye, en ese momento hubo un instinto en ella que quería conservar sus huevitos porque son sus hijos. Esas noticias de Colombia, mire, aquí en Ibagué han botado los niños vivos dentro de bolsas de basura. Aquí en Colombia, en una parte de Colombia, impresionante, una mujer echó un hijo recién nacido a una bolsa de basura. Y una perrita que estaba criando unos perritos chiquitos fue y sacó la bolsa de basura, sacó el fetico y se lo llevó y lo estaba lamiendo cuando lo encontraron. O sea, ella fue y lo sacó. O sea, fue más humano un animal que el mismo ser humano que botó a otro. Entonces, el ser humano nace por causa de la naturaleza de pecado, nace vivo físicamente, pero muerto espiritualmente dentro del reino animal. Decimos racional, ¿no? Decimos racional. El ser humano coge un cuchillo para pelar papa, que es muy útil. Coge un cuchillo para pelar la cáscara del plátano. Coge un cuchillo para pelar un cable. Y con ese mismo cuchillo puede ir a atracar. Yo no he visto ningún animal apuñalando a otro. Eso es impresionante. Solo porque necesita algo de él. Es muy interesante esta parte porque note que en el primer nacimiento el ser humano nace, pero ya viene con algo incrustado que es la naturaleza de pecado. Entonces nace siendo un hombre carne. ¿Por qué? Porque lo que es nacido de la carne, carne es, o sea, un hombre con naturaleza de pecado. ¿Sí ve? O naturaleza pecaminosa o carnal. Entonces, ¿qué nace en la parte espiritual? Ya nació la primera vez físicamente, nace vivo con naturaleza pecaminosa, pero el solo hecho de que nazca con vida física, pero internamente hay un problema que es la naturaleza de pecado, nace separado de Dios, o sea, muerto espiritualmente. Entonces, ¿alguien sabe cuáles son las señales de que una persona está muerta espiritualmente?
En la parte emocional, se sienten tristes, agobiados, deprimidos, bueno. Bueno, ok, bien, perfecto, pero ¿de dónde podemos sacar eso? Dice que Nadie me quiere, todos me odian. Cuando el Señor dice que estaba afligido y angustiado, que su alma estaba afligida y angustiada. Sí, también. Aunque me Salmo pregunta, pero 22. sí. Exactamente, en el Salmo 22, cuando dice ahí, me parece muy puntual cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi clamor? Clamo a ti de día y de noche y no responde, no hay para mí reposo, no hay quien ayude. ¿Yo qué hago? Me siento como gusano y no como hombre. Exacto. también en Isaías 53 donde dice que desechado, despreciado. Ujú. Exactamente, mire, a veces los seres humanos se rebajan tanto o nos rebajamos tanto. ¿Usted qué necesita para ser feliz? No, es que yo, si una mujer le pregunta a una jovencita, no, yo necesito un hombre, yo quiero marido. ¿Y por qué no? Es que, no, porque es que así le preguntan, pastor, ¿será que algún día yo me voy a casar? Claro, si está de Dios, sí, si tú quieres, sí. Y se casan y pastor, ¿después cómo hace uno para devolver mercancía defectuosa? Ese es el asunto. Y lo impresionante es que las personas, el ser humano cree, el hombre cree que necesita una mujer y la mujer cree que necesita un hombre, precisamente por causa de que espiritualmente estamos tan vacíos que queremos llenar ese vacío con cosas o con personas. Pero no entendemos que lo único que lo puede llenar es Dios. Como yo le digo a mis hijos, yo le digo a mi hijo mayor, que ya es el que más lo buscan, filisteas incircuncisas. Entonces yo le digo al hijo, tú no necesitas una mujer. Tú tienes que ser el hombre que una mujer necesite, pero tú no necesitas una mujer. Y lo mismo le digo a mi hija, tú no eres una mujer que necesita un hombre, tú eres la mujer que un hombre necesita. O sea, es diferente cuando uno ya ve las cosas desde la perspectiva de Dios. Entonces, el ser humano nace, pero internamente tiene un problema y está automáticamente separado de Dios porque tiene muerte espiritual. Anda angustiado, anda afligido, anda temeroso, cualquier cosa le quita el sueño, nos puede dar estrés, es 4, es 5, burnout, nos puede dar, ¿cómo se llama esto? Ansiedad, podemos sufrir de ansiedad, ¿Presión? cualquier cosa nos causa depresión, no le encontramos sentido a la vida, eso es por causa de la muerte espiritual. Y ojo, porque una persona puede nacer de Dios, pero si no renueva su mente puede quedarse con esos pequeños efectos. Por eso hay que renovar el espíritu de la mente, o si no de lo contrario, infortunadamente, se puede nacer de Dios, pero se pasa con esos efectos. Pero ahí es cuando la palabra se debe aplicar por la fe, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas, siempre y cuando la persona vuelva a nacer. Pero hay que entender bien la estructura, de lo contrario podemos pasar cosas que son ya secuelas físicas o emocionales y no las podemos pasar. La idea es que Dios haga un milagro completo. De hecho, Él lo hace, pero yo tengo que creerlo. Entonces, dice Pastor, que, ¿un paso de la muerte espiritual es el suicidio? ¿cómo así? ¿Un paso? Digamos, los que se suicidan es porque están muertos espiritualmente. Claro, claro, porque no le encuentran sentido a la vida. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Por ejemplo, eh, la gente que ha, la gente que ha terminado, en los casos que yo he podido revisar, la gente que ha terminado con su vida, que de hecho suicidarse es pecado, ¿no? No se puede condenar en esta vida porque a quién se le cobra. El suicidio no está legislado condenable dentro de la constitución política de ningún país porque no se le puede cobrar a nadie. Pero en el caso de delante de Dios está mal porque es pecado. Pero la mayoría de personas que se han suicidado precisamente por el vacío que hay en el corazón. Aquí en Ibagué, una de las personas que suicidó, inclusive una persona ahí, una mujer que fue, digamos, salió por noticias nacionales y mundiales, que se lanzó aquí el puente La Variante con el hijo. Ay, Dios mío, eso fue un caso terrible.
iba a una iglesia cristiana. ¿Me estoy haciendo entender? Y Señor. las dos implicaciones más fuertes que ella tenía, entre comillas, era el engaño del esposo, el engaño de la pareja que tenía actualmente y unas deudas. Pero todo era solucionable. O sea, si se miraba a la luz, porque inclusive los medios de comunicación, el periódico de ese tiempo, cuando después como al tiempo, como a los 15 días que pueden dar la noticia bien, como el desarrollo de todo, quién era ella, el perfil de ella, cualquier persona que leía lo que ella expresaba y las personas que estaban alrededor de ella la conocieron, literalmente era solucionable, era solucionable. Pero esa parte espiritual que estaba tan mal, tan separada de Dios, hace que la gente se encierre en sus pensamientos y pueda cometer estos actos. Yo digo que la vida es, mire, eh, yo recuerdo una vez que estábamos en cuarentena, recién comenzó la cuarentena, y comenzaban los antojos. Uy, ¿cuándo podremos volver a comernos un helado? ¿Cuándo podremos comernos tal cosa? ¿Cuándo una salchipapa? ¿Cuándo podremos? Porque así es el ser humano. Entonces recuerdo que cuando pudimos salir con mi esposa, porque caía, curiosamente nos quedaba el pico y cédula el mismo día, entonces nos fuimos los dos y fuimos a mercar y pudimos comprar algo que a mis hijos les gusta mucho, pero eso estaba, hasta el papel higiénico estaba escaso ese día. El alcohol estaba en el precio por las nubes, perdón. Y compramos algo que a ellos les gusta comer, pero no había sino como 2, 3 unidades. Entonces fue muy curioso porque cuando ellos, uy, trajeron tal cosa, sí, pero solamente habían tantos. Uy, no, o sea, ellos dijeron, ahora tocó comer poquito, porque hay que dividirlo entre todos. Cuando se divide esa comida entre todos, ese poquitico que se comían, se lo comían con un gusto como si fuera, pero antes no comían así. ¿Sí me hago entender? Antes no comían así. Entonces, el ser humano es impresionante en la manera como desarrolla las cosas frente a las circunstancias. Y las circunstancias son lo que determinan qué hay en el corazón del hombre, qué existe en el corazón del hombre. Entonces, esa parte espiritual, nosotros nacimos ya la primera vez, pero note que hay que obligar al hombre casi a que haga las cosas de Dios porque hay como un imán contrario, hay como que repela todo, invítelos a orar, no, que hay que orar, no, casi que hay que pasar la carta de invitación a orar, invítelos a leer, no, la gente es perezosa para leer la Biblia, la gente es perezosa para orar, perezosa para ayunar, y como que la evidencia de que sí lo hacen es cuando se hace en grupo, pero y cuando estamos a solas, me estoy haciendo entender, si yo no tengo mi relación íntima con Dios, estoy frito. Si yo no hago mi propio ayuno sin que salga a la luz pública, estoy frito, mi propio ayuno tengo que hacerlo. Si yo no leo, si yo no me cumplo a mí mismo con nutrirme espiritualmente, estoy frito. Pero note que el ser humano siempre ha tocado rogarle a las cosas de Dios. Por ejemplo, otra cosa que me parece muy impactante. Una persona le dije, cuando pastoreaba en mi pueblo, le dije, lo más sabio que usted puede hacer es ayune, man. Frente a esas circunstancias. Ayune. ¿Y cómo es lo del ayuno? Le expliqué. Dijo, oye, o sea, que uno habrá cosas. Le dije, sí, señor. Toca a veces ayunar hasta 40 días si es necesario. Y para él el ayuno lo veía como un sacrificio. Y le dije, y lea, ¿y cuánto hay que leer? 4 capítulos, pero es que eso es harto. Yo creo que la Biblia es grande, es gorda. 4 capítulos, eso se le hacía muchísimo. Y procure congregarse. ¿Y cuándo es la reunión aquí? Yo le dije, los martes de oración, los jueves de doctrina, sábados hay ayuno, miércoles hay ayuno y los domingos culto dominical. No, pero es que los cultos se demoran como 2 horas, ¿cierto? 2 horas y media. Y yo le dije, mire, lo que usted quiere es seguir igual porque no quiere hacer nada ni por usted mismo, ni por la circunstancia que está pasando. ¿Cómo se la va a quitar de encima?
Entonces buscó el facilismo. Cuando al tiempo la esposa viene llorando, que las cosas se habían empeorado, que él estaba peor. ¿Y por qué estaba peor? Porque prefirió ir a frecuentar un espiritista antes de hacer lo que yo le dije. Y lo más tenaz es que al espiritista tenía que pagarle. Y le tocó, imagine que se puso a comprar un poco de hierbas, que para hacerse unos baños, unas cosas que tenía que hacer, y le dio fue una alergia bien tremenda por causa de las sustancias seguro de las hierbas. Pero aún así perseveraba en hacerlo y estaba enceguecido, porque la naturaleza de pecado tiene un repelente a las cosas de Dios. Pero al mundo, ay Dios, mire, ¿ustedes recuerdan qué decían la gente o qué decían los escritos o qué decían en las redes sociales frente a la pandemia? ¿Ustedes por ahí no oyeron de casualidad un escrito que decía, si de esta cuarentena no salimos mejores personas, no hicimos nada? Y según la evidencia de que ya autorizaron salir aquí en Colombia, ¿usted ha visto que ha cambiado algo? ¿O sigue igual? ¿Qué me dice? Sigue igual, ¿Por qué? porque el hombre está separado de Dios y sin él nada puede hacer. Exactamente. Y lo mismo se dijo en la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo se dijo en la Primera Guerra Mundial. Está comprobado en guerras mundiales que el hombre salió y siguió haciendo las cosas exactamente igual y peor. Porque el problema no es la circunstancia la que me forma. Porque internamente el ser humano tiene un problema. Tiene un problema. Y en estas pocas veces que he podido ir, salir a los lugares donde me ha sido necesario ir, la gente sigue igual. Ya la gente anda borrachita por la calle. Las personas siguen fumando. Ya han habido pleitos, peleas, ya han habido asesinatos, ya han habido conflictos. No era sino que se autorizara a salir para que internamente mientras estuvo, perdón, internamente no, mientras estuvo, eh, digamos, en el tiempo de la cuarentena, mientras estuvimos así encerraditos o confinados, sí, se amansó el cocodrilo. Simplemente es como que se tranquilizó, se obligó el cocodrilo a estar encerrado. Es como cuando un ladrón lo privan de la libertad, porque lo pescaron, lo demandaron, y cumple la condena y sale y sigue robando. Exactamente así es el ser humano por causa de la naturaleza del pecado. Por eso es algo curioso, y el pecado siempre le gustará la naturaleza del pecado. Esto causa una separación entre Dios y los hombres. Entonces, en el primer nacimiento, así nacimos todos. Nacimos inclinados al mal. Lo que es engendrado de la carne, carne es. ¿Entendemos ese tema? Sí. Esa parte, ese versículo, cuando Jesús lo dice. Sí, señor. Amén, sí, Señor. ¿Cómo explicamos lo que es nacido de la carne, carne es? ¿Quién me lo explica rápidamente? Muy bien, ¿alguien más? Los que dijeron sí, señor. Pues sí, pero dijeron sí, señor, pero no me lo explicaron. Voy a preguntarle a uno que no tenga la cámara prendida. Está todo la prende. Ay, Dios mío. Mire, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a explicar lo que es nacido de la carne. Gracias, hermanos Lozardo, por la obediencia. Lo que es nacido de la carne, carne es. Porque la paga del pecado es la muerte. Esa es la sentencia. Así como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, Adán queda con naturaleza de pecado, y todos los seres humanos que hayamos nacido después de Adán, todos heredamos la naturaleza de pecado. Entonces, nótese que aquí hay un complemento que podemos entender mucho, y es, el hombre en el género masculino es el que pasa la naturaleza de pecado cuando se une a una mujer sexualmente,
le engendra un hijo y ese hijo sea de evangelista, pastor, maestro, profeta, ¿cuál me falta? Maestro. Así, o apóstol, o nazca de los 5 ministerios, por ser engendrado por un hombre con naturaleza de pecado por causa de la herencia, si ya el pastor haya nacido de nuevo, esa criaturita va a nacer con naturaleza de pecado. Va a nacer con naturaleza de pecado. Todos los que hemos sido engendrados por un hombre hemos adquirido la naturaleza de pecado. Por ejemplo, mis hijos heredaron la naturaleza de pecado por parte mía. Pero ¿de quién heredó la naturaleza de pecado entonces mi esposa? Pues sencillamente el papá de él, esa es la secuencia. Por eso era necesario que Jesús naciera de una virgen, porque como la naturaleza de pecado, según a la luz del Evangelio, la pasa es el hombre y no la mujer. Por eso era necesario que Jesús naciera de una virgen. ¿Sí ve? Y para que nosotros nos pase exactamente lo mismo, tenemos que ser engendrados por el Padre. O sea, en el segundo nacimiento tenemos que ser engendrados por el Padre. ¿Sí ve? O sea, nuestro progenitor, que es el Padre, que nos da la naturaleza espiritual, es cuando ahí sí llegamos a ser hijos de Dios. Mientras tanto, solamente somos hijos de los hombres. Así es sencillo. Somos hijos de los hombres. Entonces, ¿qué sucede frente a esto? Lo que es nacido de la carne, carne, ya nacimos de padres terrenales, tenemos naturaleza carnal pecaminosa, inclinados al mal, vendidos al pecado, esclavos al pecado, viciados. Así vayamos a la iglesia. Entonces, nótese que aunque nacimos de padres físicos, ahora espiritualmente Jesús fue un poco rígido. Cuando si nosotros tenemos naturaleza de pecado, si literalmente tenemos naturaleza de pecado y nacemos con naturaleza de pecado, note que Jesús dice en San Juan 8:31 en adelante que somos hijos del diablo. Así nomás, así es sencillo. O sea, nacimos siendo hijos del enemigo. Duro eso. Duro eso. Y nacimos esclavos. ¿Esclavos a qué? Esclavos al enemigo porque el enemigo nos puede tocar, nos puede dañar, puede hacer una posesión. El enemigo puede hacer una posesión, puede hacer un tormento. Nacimos esclavos al mundo, vendidos a todo. Mire, la empresa más próspera en el mundo es la empresa del pecado. Voy a hablar de las 2 empresas más prósperas en Colombia, que tal vez no vemos cómo son la parte locativa, pero son muy grandes. La primera empresa más grande en Colombia es la empresa de la pornografía, en la parte virtual o por la internet. Y la segunda empresa más grande es todo lo que tenga que ver con licores. Todas las empresas de licores es la segunda empresa más grande, lo que más dividendos produce en Colombia. Y mundialmente, la empresa que más dividendos ha dejado en estos momentos, que inclusive hay una parte que se ha subido a la bolsa de valores, pero digamos lo tuvieron que camuflar, pero es la parte de la venta de la pornografía. Ellos lo están vendiendo por aplicaciones. Entonces, esas empresas son las más prósperas. Mundialmente es la más próspera la empresa de la pornografía. Hoy en día se vende eso tenazmente y cualquier persona tiene acceso. Después de un niño de 6, 7 años que tenga acceso a un celular, y si no tiene restricciones, entonces sencillamente ya puede hacer acceso a eso, verlo, y hasta el ancianito más anciano, que medio sepa mover un celular, puede adquirir, puede darle ahí, cuando salen los letreritos de chicas ungidas por el Señor, ahí le pueden dar y literalmente pueden tener acceso a cualquier cosa. Entonces se está vendido al mundo, se nace esclavo al mundo, esclavo al enemigo, esclavo a la carne porque la carne manda. Ahí la gente, no, yo hago lo que quiera. Esos muchachos que dicen, ay, yo ya estoy grande, yo hago lo que quiera. ¿Qué quiere irse a la tienda? ¿Por qué? Porque la naturaleza lo manda. Quiere irse al bar. ¿Por qué? Porque la naturaleza lo manda. Quiere irse al motel con la novia. ¿Por qué? Porque la naturaleza lo manda. Y cree que se manda solo. No se manda solo. Lo que lo está mandando es la naturaleza de pecado. ¿Sí ve? Entonces nace vendido al pecado, a las pasiones. Note que hoy en día otra cosa que está produciendo mucho
desarrollo de la naturaleza de pecado es que todo está diseñado para que la persona, el hedonismo crezca mucho en los seres humanos. Ha crecido el hedonismo. Todo lo que sea satisfacción propia, todo lo que te dé satisfacción propia y felicidad, eso es lo que tú debes hacer. No importa. Si eso te da felicidad, hazlo. Entonces han vuelto a las personas hedonistas porque el consumismo lo vuelve así. Entonces, esclavo a las pasiones. Hay que suplir los deseos. Por ejemplo, veía yo en la tiendita aquí a la esquina del barrio. Había un señor, estaba ahí esperando buseta. Y como en el tiempo que pasó eso, de la historia que les cuento, hasta ahora se medio comenzaron a transitar, pero solamente se puede sentar en una silla así y en la otra no. Entonces venían lo suficientemente llenas y le tocaba esperar una o dos busetas. Yo estaba ahí al lado pagando unos recibos, cancelando algo. Y este personaje llega y se sienta, destapa una cerveza y se la toma y ¡ay! Con ese gusto. Y le decía, ¿sabe qué, don fulano? ¿Cuánto yo anhelaba salir de esta no sé qué cuarentena a tomarme esta delicia? Pero lo hacía con tanto gusto que yo decía, wow, o sea, estaba cumpliendo, estaba satisfaciendo una pasión, ¿sí ve? Un deseo. Y no, lógicamente, cuando se nace la primera vez, que se nace muerto espiritualmente, hijo del enemigo, también se nace esclavo al mundo. Todo lo que el mundo ofrezca, eso es lo que se sigue. Por eso dice que cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino cada quien de su propia concupiscencia es seducido y atraído, dice el apóstol. Lo que hay en el corazón, eso es lo que el ser humano saca. Por ejemplo, me decía un joven, ¿y yo cómo sé que tengo naturaleza de pecado? Le dije, quédese solo. Cuando se quede solo, después le pregunto. Y efectivamente, el día que se quedó solo, hizo fiesta, hizo jolgorio, bebió, fumó, hizo y deshizo. Entonces, ahí este es el problema serio. Y obviamente, aunque nace espiritual, vivo físicamente, pero espiritualmente muerto, pues en el primer nacimiento todos nacemos condenados. Y entre todo esto que tenemos los seres humanos cuando nacemos la primera vez, ¿cuál será la meta final si se llega a morir así? ¿A dónde va a dar? Su El alma, infierno. su cuerpo y su espíritu al infierno. Correcto. ¿Hasta ahí alguna pregunta del primer nacimiento? Primero al Hades y después al infierno. Bueno, pues diga la meta final. Obviamente, si lo vemos en estructura de pasos, sí, si se muere hoy en día, sí, se va al Hades. ¿Sí ve? Y posteriormente al Sí, infierno. señor. Eso es claro, pero la meta final será llegar al infierno. Cuerpo, alma y espíritu, por eso lo nombraba, porque Hades se va en alma y en espíritu. Sí, sí, ya entendí. Pero en el caso, digamos, final, cuerpo, alma y espíritu serán echados al infierno, por causa de que llegaría la segunda resurrección, pero esa sería la meta final. Entonces, la primera vez ya nacimos y ya nacimos como nacimos, pero nacimos mal. ¿Sí me hago entender? ¿Alguna pregunta aquí acerca de esta parte del primer nacimiento? Buenos días, pastor. Buenos días. Bueno, yo tengo aquí una inquietud referencia a todo lo que hoy hemos abordado. Sí. Actualmente uno observa que hay muchos chicos, sobre todo niños, he tenido la experiencia de ver mucho niño, que tiene que acudir al psiquiatra, bueno, a la parte, digamos, emocional, a una ayuda, y ya hay niños de temprana edad. Uno ve niños, Sí. por lo menos en la experiencia, niños de 6, 7 años que tienen que llevarlos a ese tipo de ayuda y pues lo que han diagnosticado es que tiene ansiedad y niños que ya son medicados y una cantidad de situaciones complejas en esa parte emocional. De acuerdo a lo que explica, pues que el hombre es el que lo transmite y aún observando que hay gente cristiana en esa situación, ¿cuál sería, digamos, como ya la raíz ahí
de tal situación y cuál sería el actuar preciso de una mamá o de los padres. Sé que tiene que orar, pero como pues me conmociona mucho es ver que eso está supremamente delicado en los chicos, sobre todo niños, que uno ve que están con este problema. Bueno, hermana Consuelo, esto es muy sencillo. Digamos, voy a hablar por mí, para que más o menos me haga entender. Yo no aprendí el evangelio de mis padres, al contrario, yo se lo enseñé a ellos. Ya hay un error ahí. ¿Me estoy haciendo entender? Ya hay un error ahí. Entonces, si a mí el evangelio no me ayuda, yo hubiese sido tal vez, y de hecho sufrí afectaciones emocionales, casi psiquiátricas, por decirlo así. Pues ese sería el tratamiento a seguir. Por causa de lo que yo vi, sobre todo en lo que era mi padre. Porque mi padre tal vez en el conocimiento poco que tenía de Dios, cuando él fue, digamos, joven o soltero, se dedicaba más o menos, inclusive él tuvo ideas de ser seminarista, pero al tiempo él decide tomar otro camino, otro rumbo, ya conoce a mi madre, ya deciden casarse, bueno, en fin, tener hijos. Pero en la parte emocional estaba vacío, en la parte emocional también le faltaba mucho Dios. Al tiempo él comienza a refugiarse en el licor y comenzó a dar mala vida somos vivos, quedamos 7 hermanos, pero en la parte emocional a los finales nos tocó un poco muy duro y en la parte económica también. Y todo esto afectó. Pero esa carencia de afecto, lo que yo no tengo no puedo dar. Entonces hoy en día, ¿qué hace un padre? ¿O qué hace una mamá? Cogen un niño y le causa mucho distractor. El celular es un distractor con tal que no me moleste y me deje hacer lo que yo estoy haciendo. La televisión es un distractor. Es más importante que un niño vaya al colegio, no pierda una materia, a que vaya a la iglesia. Entonces, todos estos cambios han hecho que se cause un desbalance emocional. Y un padre vacío de Dios, que no le puede enseñar nada a un niño de Dios, sencillamente el niño va a crearse con más vacío. Entonces, por eso es que ellos hoy en día casi que ya a los 7 años, como dice la hermana Consuelo, hay que literalmente estar medicados. Porque hemos venido de una parte quebrantada, dañada, emocional y que espiritualmente somos quebrantados criando niños, pues van a criarse quebrantados. Porque la naturaleza del árbol hará que se vean los frutos. Eso es impresionante. Más que todo ha sido por esa parte. Pero yo conozco niños, donde ya hablo también por el lado de mis hijos. Ellos tal vez se sienten frustrados cuando no pueden de pronto dejar desarrollar su naturaleza de pecado, porque ellos llegará un momento que también la naturaleza se desarrolla y hay que estarlos guiando, hay que estarlos atajando, pero ellos no se sienten frustrados por pecar, sino que ellos se sienten estorbados para no pecar, que eso es diferente. Pero ellos ya saben lo que está bien y lo que está mal, ya saben qué es el bien y qué es el mal, y ellos son los que deciden si escogen el bien o escogen el mal. Pero que ellos digan que sufren maltratos, que sufren otras falta de afecto, no, al contrario, con mi esposa somos muy melosos, nos acostamos con ellos, estamos con ellos. En este momento mi esposa, aunque está en otro lugar, pero se le sacó tiempo a ellos para que fueran y estuvieran allá con ellos, están por allá en un tiempo de relación, están junticos compartiendo y están ahí porque esa parte llena. Porque como padre debo aprender a que la parte afectiva, emocional y la escucha empática es clave. Pero si tengo conocimiento de Dios. Si no, hoy en día los mismos distractores. ¿Cómo es que un papá le enseña a su hijo a beber? ¿Cómo es que un papá le enseña a su hijo a fumar?
¿Cómo es que un papá o una mamá hoy en día, por ejemplo, es que son casos que yo tengo cerca, es que mi hija se fue a visitar al novio? ¿Cómo así que mi hija se fue a visitar al novio? Antes no eran nosotros los que íbamos. Entonces ya las estructuras de libertinaje se ven normal. Entonces ahora el referente es la hija, es el novio. Ya no es la mamá, ya no es el papá, porque están viendo que son prohibiciones. Y como la ley también los cobija, la ley también lo desaprueba. Ya antes nos reseteaban con 2 correazos y otra vez quedábamos formateados. Ya no. Ahora, literalmente, hace poco tiempo se legisló que es un delito darle un correazo a un hijo. ¿Sí ve? Y yo pienso que la Biblia es muy clara cuando dice que hay cosas que la gente y aprende con dolor. Y tristemente el sufrimiento y el dolor causan un aprendizaje muy significativo. Y la misma Biblia contempla que la varita es para la espalda del necio. No estoy diciendo que un padre tiene que coger a un hijo y desahogarse con él, no. Porque hay que aprender a corregirlos. Pero eso es lo que hoy en día se evita, que la persona entienda que literalmente hay cosas que no se deben hacer. Entonces, ahora sí se ven frustrados porque no pueden pecar. Ahora sí se ven manicruzados porque no pueden pecar. No, como es que yo conozco cuando mamá, papá, es que ustedes ya vivieron, ustedes probaron el pecado, ustedes pudieron ir a esto, porque yo no, déjenme probar el mal para saber qué es lo que está. No, no, ya son excusas y se sienten frustrados por eso. Entonces la gente quiere llenar el vacío de una manera diferente. Entonces el haber cambiado el orden sin darnos cuenta es lo que está causando más vacío en el corazón. Imagínense. Digamos, voy a hablar de 3 generaciones. Digamos, estos papás que se unieron porque les tocó, porque tal vez fornicaron, quedó embarazada y tuvieron que unirse o se unieron, están así viviendo en unión libre o se casaron por la circunstancia. Jóvenes que de pronto no tenían principios y valores, quebrantados, criaron a otro ser igual, quebrantado. Entonces digamos que ese niño ahorita tenga 7, 8, 9, 10 años. Voy a hablar de aquí a unos 12 años más, 24 años se casó y va quebrantado y hace exactamente lo mismo, engendra otro hijo en otra mujer y como él ya viene más quebrantado, va a crear a otro ser más quebrantado. Y eso es lo que ha pasado precisamente, ¿por qué? Porque el evangelio es el único que llena el corazón. ¿Está claro? Entonces, esto hay que tener en cuenta que la mejor inversión que yo puedo hacer en un hijo espiritualmente es enseñarle el evangelio. Porque digamos, habrá momentos, como les explicaba ahorita, en el crecimiento, en el proceso de crecimiento. Nuestros hijos también tienen que defenderse solos. Por ejemplo, como dijo Jesús, Padre, yo no te pido que me los quites del mundo, pero sí guárdamelos del mal. Ya tienen que aprender a defenderse solos. Entonces, en este caso, yo tengo mi papá vivo, gracias a Dios, mi mamá también está con vida. Gracias al Señor. Pero yo ya me sé bandear espiritualmente, emocionalmente, yo ya me sé curar porque, por ejemplo, muchas personas recurren al pastor, estoy mal. Necesito un consejo. ¿Y quién aconseja al consejero? Buen punto, ¿cierto? Entonces yo tengo que aprender a saber que a mí me sana Dios, que yo descargo mi polvo a tierra de mi carga son mis rodillas. Yo ya tengo que saber cómo es mi balance espiritual, mi balance emocional. De lo contrario, si no dependo de Dios, voy a estar frito. Y eso es lo que hoy en día los muchachos no hacen. Entonces, si no recurren a la oración, si no recurren a la fortaleza en el ayuno, si no recurren a coger fe en la palabra, pues toca llevarlos al psicólogo, al psiquiatra y medicarlos. Ay, no hay mejor, para medicar todo esto, es más fácil un buen ayuno. Si toca 40 días, ay Dios mío, hasta el cuerpo se desintoxica. Pero eso es lo que no se hace, por eso el procedimiento mejor es llenémonos de Dios, llenémonos de la parte espiritual y será más fácil. Según, ya para darle respuesta final, según lo que vemos de Deuteronomio 6:5 en adelante. Bueno, entonces, arranquemos. Segundo nacimiento, nacer por segunda vez, renacer, nacer de lo alto, nacer de Dios, o nacer por segunda vez o volver a nacer.
o nacer de nuevo. Voy a explicar la segunda parte. ¿Ya estamos listos? ¿Ya entendimos la primera, que cómo es nacimos la primera vez? Amén, pastor. Listo, entonces vamos a mirar la segunda. Entonces necesitamos igual, así como en la primera, un papá y una mamá, también necesitamos un papá y una mamá. Entonces, en este caso, nuestro progenitor, el que engendra, sería el padre. ¿Listo? Amén, Lo que sí, es señor. nacido de la carne es. Ahora lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Listo? Entonces, ¿quién engendra? El Padre. O sea, Dios el Padre es el que es el progenitor. Y el que hace las veces de la labor, como lo hace la mamá de concebir, lo hace el Espíritu Santo. ¿Sí ve? Entonces, concebido, Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y fue concebido en el vientre de María. ¿Ya? Entonces, a nosotros nos tiene que pasar lo mismo. Tenemos que ser engendrados por el Padre y concebidos por el Espíritu. Ahí, hasta ahí vamos bien. Por medio de una relación, no sexual, pero sí una relación con Jesús. Si yo no tengo una relación con Jesús, nunca lo podré recibir. Por eso dice, más a todos los que le recibieron, San Juan 1:12, a los que creamos en su nombre, nos dio la potestad del derecho de ser hechos hijos de Dios. Si yo no conozco a Jesús, si yo no me relaciono en el conocimiento, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si yo no me relaciono en conocer quién era Jesús, nunca lo podré recibir. Jamás de los jamases. Una cosa es saber de Jesús y otra cosa es conocerle a cabalidad. Conocerle. Por ejemplo, ¿conocemos a Jesús? ¿Sí conocemos a Jesús? Amén, Ya sí, no sé. señor. Bueno, cuénteme algo de Jesús. Jesús es el Hijo de la Virgen María, es el Hijo de Dios, el Salvador. Eh, Es el camino, es la Otro que verdad, me es ayude. la luz, es la vida verdadera, Sí, es nuestro buen pastor. sí, Nació de noche. sí. Ahora, eso lo sabemos. ¿Podemos explicarlo? Sí. Ok. Ahora, ¿qué más me pueden decir de Jesús? Jesús. Que como hijo fue muy obediente. Bueno, ¿qué más? Amaba al Padre, tenía celo de las cosas de Él. Nos dio Se Mire, exigió a sí mismo para dejarnos ejemplo cómo hacerlo. dale cuidado. Yo creo que ya todos, bueno, que la mayoría que tienen aquí tienen pareja, o esposo, o esposa. Ustedes ya los conocen, ¿cierto que sí? Sí. Sí, listo, hermano Jesús, gracias por haber hablado. Sí, Usted ya sabe qué color le gusta a su esposa, ¿cierto que sí? sí, señor. Y el que no, También ¿cuál no le gusta? el amarillo. El amarillo, listo. Ya sabe cuál es su comida favorita Sí, señor. y la que no le gusta. También. Ok. Ya la conoce como es de buen genio, ¿cierto? Sí, señor. Y ya la conoce como es de mal genio, ¿cierto que sí? Sí, señor. Entonces, de eso se trata, de llegar a conocer a una persona al 100%. Por ejemplo, nosotros creemos que mi relación con Jesús es solamente conocerlo en todo lo bonito que ustedes me nombraron. Pero a veces no entendemos cuando Jesús dijo hipócritas. Tal vez Jesús hoy no me diga yo te amo, tal vez me esté diciendo hipócrita. Tal vez Jesús hoy no esté diciendo hijos de mi Padre, hijitos o amados. Tal vez está diciendo hijos de su padre el diablo. Tal vez Jesús hoy no esté diciendo ustedes
son, como dicen por ahí, las niñas de mis ojos. Ustedes son los benditos, ustedes son las ovejas del otro redil, ustedes son el otro pueblo que no era pueblo, que fue llamado pueblo, tú eres el remanente, tú eras la no amada, que ahora eres amada. Tal vez no me esté diciendo eso hoy. Tal vez me esté diciendo generación de víboras o serpientes. Porque nosotros muchas veces conocemos ese lado, porque nos acostumbramos al beneficio todo el tiempo. Solo promesas vengan acá, bienvenidas, amén, aleluya, gloria a Dios. Pero ojo, el verbo se hizo carne, y el verbo era Dios y vino a ser un hombre. Y fue mi Salvador, pero ahora es el Señor Jesucristo y es mi abogado. El problema es que si yo me condeno, solo sabiendo las cosas, ahora Él va a ser mi juez. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces mi relación con Jesús no es solamente conocerle. Mi relación con Jesús es decirle, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame a ser como tu santo Hijo. Ayúdame a crecer espiritualmente como Él creció. Ayúdame a escoger las cosas santas como Él las escogió. Ayúdame, Padre, que el conocimiento que Él me dejó se forme en mí, cobre vida. Ayúdame, Padre, a que Jesús me pueda pastorear. Ayúdame a mí a que tome esa decisión. Ayúdame, Señor, a caminar como Él caminó, a andar como Él anduvo. Ayúdame en esta circunstancia que hiciera Jesús si fuera yo, si estuviera en mis tenis. Ayúdame, Padre, a agradarte como Él lo hacía. Ayúdame, Padre, a darte alegría en el corazón como Él lo hacía. Ayúdame, Padre, a no esconderte delante de los hombres como Él lo hacía. Ayúdame a amarte con la intensidad que Él lo hacía. Que si tú le dijiste que diera la vida por amor a los hombres, fue la orden que tú le diste y Él la cumplió por amor a ti, por amor a nosotros. Ayúdame a ser como Jesús. Ahora sí me hago entender que es una relación. Amén, pastor. ¿Sí lo habían visto así? Sí, Yo sí, señor. señor. ¿Sí hemos orado así? Yo Porque a sí. Sí, las señor. 5, mire, gracias a Dios por la oración de las mañanas. Pero la oración de las mañanas ustedes están pidiendo, Señor, salva el mundo. Señor, salva, que el evangelio se disemine, que el evangelio vaya, que el evangelio esto. Pero se nos olvida, Padre, ayuda a que el evangelio esté aquí. Que yo sea esa luz para aquellos a los cuales les voy a enseñar. Que yo sea ese testimonio a aquellos que me van, porque es que es muy bonito que Dios levante obreros, Padre, levanta obreros, pero Señor, muy difícil cuando yo digo, Señor, he aquí un obrero, yo soy un obrero. Entonces estoy orando para que otro trabaje, o sea, estoy orando para ser gerente de 3,000 obreros. No es así. Así no tienen que ser las oraciones tienen que ser, Señor, desde mí que comience esta empresa. Así es, pastor. ¿Sí me hago entender? Entonces yo tengo que ir y enseñar el evangelio. Yo tengo que ir y hacer discípulos. De eso se trata. Pues yo puedo ir sigilosamente por ahí, pero estoy haciendo la obra. ¿Sí ve? Por ejemplo, tengo una cliente, es muy curioso, muy curiosa porque llegó un día y me dice, don Francisco, y me dice así, don Francisco. Yo vi unas publicaciones suyas. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, señora. ¿Usted es cristiano? Le dije, bueno, así nos dicen. Dijo, ya. ¿Y allá qué enseñan? Le dije, pues allá enseñan de salvación, allá enseñan de esto. Yo le explicaba. Ay, tan bonito. ¿Y qué enseñan de tal cosa? Entonces le dije, si me permite unos minuticos, le puedo explicar. Yo cargo una agenda chiquita. Entonces cogí en esa agenda y en el lapicero que yo cargo comencé a explicarle. Y me dice, don Francisco, ¿dónde puedo seguir yo aprendiendo? Le dije, no, pues cada que venga usted guarde las preguntas, me las tiene escritas y yo se las respondo.
Yo creo que llevamos un año donde ella me está insistiendo, un añito largo ya, donde ella me insiste, don Francisco, yo quiero conocer a su pastor. Pero él no sabe que el pastor de la iglesia de Ibagué soy yo. Y alguien me decía, pero pastor, ¿por qué usted no le dice que es el pastor? Le dije, porque a mí me interesa que conozcan a Jesús y se relacionen con Jesús, no conmigo. ¿Me estoy haciendo entender? Y yo le enseño a ella. Y ahora cuando llego, don Francisco, Dios lo bendiga, don Francisco, buenos días, Dios lo bendiga, hágame un favor, me puede traer tanto producto, se lo llevo, después que don Francisco, cuando de pronto ya no está y me atiende el esposo o alguno de los hijos, me dice don Francisco, gracias por haberme llevado el producto, Dios lo bendiga, que tenga un excelente día, y ya coloca cosas de Dios que escribe oraciones, ella misma escribe como oraciones y las coloca ahí en los estados. Valió la pena, porque conocieron a Jesús y no al pastor. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, ahí es cuando nosotros debemos entender que literalmente, esa relación con Jesús tiene que darse. Mi relación con Jesús, y esa relación es, yo quiero seguirte, yo quiero tomar la decisión de ser como tú. Yo quiero hablar como tú hablabas, yo quiero pensar como tú pensabas. Porque muchas veces sabemos, pero no nos relacionamos. Por ejemplo, póngase ustedes a pensar. Yo estoy con mi esposa. Bueno, aunque ahorita estoy yo aquí en Ibagué y mi esposa está en otro lugar. Pero yo me puedo levantar y todo el día la saludé, esposita, Dios te bendiga, buenos días. Me dio desayunito, me dio almuerzo, me dio la cena, pero ni una tocadita de mano, ni un besito, ni un piquito. Ni siquiera un cómo estás, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? ¿Qué necesitas? ¿Qué se te ofrece? Muchas veces no se hace eso. Porque vivimos con una persona, pero se nos olvida relacionarnos con esa persona. Entonces, para que esto se dé, después de que el progenitor engendra y el Espíritu Santo concibe, debo crear esa relación con Jesús única para poderla recibir. ¿Listo? Después de recibir a Jesús viene el tiempo que es una fecundación. ¿Y por qué debemos recibir a Jesús? Porque entonces recibir es diferente a aceptar. Por ejemplo, y en la oración de fe la gente está acostumbrada a decir, ¿y aceptas a Jesús como tu suficiente Salvador? Sí, lo acepto. Pero aceptar es como cuando se compara con un noviazgo. ¿Me acepta como su novio? Sí, y al mes ya no lo quiere y le terminó y lo echó y lo mandó a freír espárragos y ya no, y entonces ahora te reemplazo por otro porque un clavo saca otro clavo. Entonces, así se recibe a Jesús. No, eso no es recibir, eso es aceptar. Aceptar es, no tiene voz, no tiene voto y es por un tiempo determinado. Eso es aceptar. Que cada quien vive en su casa. Pero recibir es permitir que una persona tenga voz, voto y autoridad sobre mí. ¿Sí ve? Voz, voto y autoridad. Es diferente recibir a aceptar. Aceptar es no tiene voz, no tiene voto y no tiene autoridad. Recibir tiene voz, tiene voto y tiene autoridad. Muy diferente. Y se recibe en el corazón. Entonces, si no se recibe a Jesús, no podemos entrar en esa fecundación. ¿Cuál es la fecundación? Note que la fecundación es la unión del óvulo con el espermatozoide. Y en comparación, la fecundación es cuando la persona toma la decisión, yo quiero agradar a Dios y hace ese compromiso de agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios. Entonces ya comienza a haber vida, ya comienza a haber algo, ya al menos hay bioenergía o esa energía espiritual. Yo quiero agradar a Dios, yo quiero seguirle. En el caso mío, cuando yo tomé la decisión, yo la tomé bajo circunstancias duras mías. Y en algún momento lo dije. Y lo decía a manera de, no de oración, pero sí de echarle. Yo le decía a él, mirando hacia el cielo, estando en mi casa, mirando hacia el cielo, le decía, Padre, no, bueno, casi no le decía Padre, yo en ese tiempo le decía mucho, era Dios. Dios, yo quiero agradarle, pero no sé cómo. Yo quiero
tener una vida contigo, pero no sé cómo hacerlo. Y Él fue el que colocó el querer como el hacer en mi corazón de que yo fuera la palabra, y así comencé yo a tomar la decisión de hacer ese compromiso de agradarle a Él. Entonces yo comencé a leer la Biblia, y cuando yo comenzaba a leer la Biblia y veía, ay Dios santo, esto es pecado. A mí algo me gustó de la Escritura, y es que nunca me dio intermedias al pecado. O sea, no me dijo, es gris. O eres frío, o eres caliente, pero no tibio. Eso fue lo que más me gustó. Entonces yo dije, si yo me lo propongo, lo puedo lograr. ¿Pero cómo? Entonces Dios comenzó a darme herramientas. Cuando yo comienzo a leer y escudriñar acerca del ayuno, recuerdo que yo pregunté, inclusive le pregunté al pastor que ese tiempo estaba donde yo comencé a congregarme. Y yo le pregunté acerca del ayuno y me decía, ayunar es que tú no comes y vienes aquí a orar para fortalecerte. Más sin embargo, cuando encontré las citas bíblicas, comencé yo a buscarlas y me di cuenta que el ayuno fortalecía mucho. Y de una manera involuntaria dije, yo tengo muchos defectos, yo tengo muchas cosas que no me gustan. Voy a ayunar y voy a pedirte, Padre, para que me ayudes en tal. Entonces yo comenzaba, Señor, yo necesito en el nombre de Jesús que tú me ayudes con tal parte. Porque en mi vida esto me está causando mal emocionalmente, siento cosas feas, después pienso cosas feas, Señor, perdóname por esto, pero yo quiero que tú me ayudes para no volver a sentir esto, es un milagro conmigo. Y así yo cogía una cosa y me iba en ese 2 sábados, que recuerdo que me iba los sábados a ayunar desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y pues era el sitio, de esa hora nos podíamos ir a la iglesia, pero yo me levantaba, ya oraba y no comía, y hasta la noche, y a veces llegaba en la noche y hasta más tardecito comía algo. Pero yo aprovechaba el tiempo en ayuno. Hubo cosas que salieron en un día de ayuno. Hubo cosas que necesité 10, otras 3, otros 40 días. Pero yo me metí en ayuno porque yo quería agradar a Dios. Yo no quería pecar contra Dios. Y me di cuenta que ese resultado sí se da. Entonces las herramientas que Él me da deben en mí generar esa santificación. Y yo tengo que aprender, no escoger el bien y el mal porque yo ya lo sé. Yo tengo que escoger siempre. Si ya sé discernir entre el bien y el mal, ahora debo escoger lo que es santo. Y solamente por la palabra de Dios. Pero esa fecundación de cuando se une el óvulo con el espermatozoide en comparación es cuando yo decido agradar a Dios. Hágase tu voluntad y no la mía. ¿Listo? Ahora viene el proceso de gestación. En el proceso de gestación, ojo, el proceso, mucha gente dice, es que yo estoy en un proceso y ya casi nazco, entonces hoy me nació esta manito porque ya no robo con esta, ahora solamente robo con esta, pero ya me nació esta. O ya no peleo con esta, ahora solo peleo con esta, ya me nació esta. No, no es así. Porque a veces la gente toma que el nuevo nacimiento como un proceso. No, el nuevo nacimiento no es un proceso. Lo que es un proceso es la gestación, o sea, el desarrollo del embrión dentro del útero. Y yo, ejemplo, ojo lo que les voy a decir porque esto es muy clave. Si el nuevo nacimiento se compara con el volver a nacer la primera vez y ya, perdón, se nació la primera vez y volver a nacer por segunda vez. Si lo comparamos con la primera, nótese que cuánto es que dura una criaturita en gestación. 9 meses. 9 meses. 9 meses. ¿Cierto que sí? Y cuando ya la criatura está madura, a los 9 meses nace. ¿Qué sucede cuando nace prematuro? Dejarlo en una cuna, en una... Incubadora. Ahora, ¿Pero qué sucede? Nace con dificultades, ¿cierto? Sí, señor. Y cuando se pasa el tiempo, Se muere. se petrifica. No solamente se muere, sino se petrifica. Entonces nosotros no podemos nacer prematuros, tampoco nos podemos petrificar. Eso es peligrosísimo. Entonces, si fuera por el tiempo de 9 meses, significa que si yo conozco el Evangelio, si yo ya cumplí los requisitos primeros, no puedo demorarme más de 9 meses para volver a nacer. ¿Qué sucede en ese proceso? Ese proceso es
Aunque puede darse, ¿no? Rápidamente, antes de ese tiempo, ¿no? En el caso espiritual. Pero ese proceso es la obra que hace, ese proceso es la obra que hace el Espíritu Santo de convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. ¿Listo? En esos 9 meses, después de ya tener mi relación con Jesús, de tomar la decisión de agradar a Dios, o sea, de ser fecundado y de ser gestado, entra ese proceso en esos 9 meses de formación donde el Padre a través del Espíritu Santo me tiene que convencer de pecado, juicio y justicia. Recuerden que cuando vimos los temas de qué son los convencimientos, ¿sí lo recuerdan cuando los vimos en las clases anteriores? Señor. Entonces, ¿qué es ser convencido de pecado? Que el ser humano es pecador por naturaleza. ¿Qué es ser convencido de juicio? Que es la paga Es el infierno. del pecado. Así como existe el cielo, existe el infierno. Y que la naturaleza de pecado hace que se cometan los pecados. Entonces la naturaleza de pecado me llevaría a condenación y los frutos de esa naturaleza me llevarían a que se me cobre un juicio o un castigo en ese lugar de condenación. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Y de justicia que Jesús pagó por mí. Y que Él fue mi redentor, mi justificador, mi propiciación, mi sustituto. Bueno, todo lo que nosotros ya sabemos acerca de esta parte de la salvación. ¿Quedó claro? En esos 9 meses. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Señor. Listo. Apenas viene ese proceso de gestación, ya digamos, de esos 9 meses, de entender, ahí se pueden aplicar las 5 preguntas: ¿quién fue Jesús? ¿A qué vino Jesús? ¿A qué lo envió el Padre? ¿Qué hizo Jesús para salvarme? ¿Y qué va a hacer para yo ser salvo? Entonces, ahí es cuando yo debo, por oponerme en mi corazón, creer y pedir salvación. Tengo que pedir salvación. Padre, acuérdate de mí. Sálvame. Yo debo pedir salvación. Después del convencimiento de pecado, justicia y juicio, debo pedir, o sea, cosa de que yo ya pueda salir de ese vientre, o sea, o de ese proceso. Y ahí es cuando la persona nace y nace viva espiritualmente. Note que estamos hablando del segundo nacimiento. En la primera parte se nace vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. En la segunda parte ya estamos vivos físicamente, ahora necesitamos estar vivos espiritualmente. Después de ese convencimiento, después de pedirle perdón a Dios, después de pedirle salvación, la persona debe nacer viva. O sea, ya debe haber nacido de agua y del Espíritu. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, el segundo nacimiento hace referencia a nacer de agua y del Espíritu y la persona nace viva. Ahora ya no nace dentro del reino animal, porque ya murió a ese reino. Ahora nace dentro del reino ¿de qué? De Dios, porque nació ya vivo espiritualmente, ya tiene vida espiritual. Y ahora nació dentro del reino de Dios. Ahora ya no es un hombre carne, ahora es un hombre ¿qué? Espíritu. Espíritu, no es espiritual porque espiritual es una conducta. Espíritu porque lo que es nacido del espíritu es. ¿Con qué naturaleza nace entonces? Naturaleza divina. Con naturaleza divina, lógicamente por medio del conocimiento de Jesús. Y ahora, como tenemos naturaleza divina, entonces como ya nacimos de nuevo, ahora nacemos siendo salvos. ¿Sí ve? Con conciencia de Dios, con conciencia de vida eterna, con la esperanza de ser salvos. O sea, ya nacimos salvos. O sea, ya la persona en la segunda vez que nace, ya nace siendo salva. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, si nació salva, ahora es hija de ¿quién? De Dios. Es exactamente hijo de Dios. Y no solamente es hijo de Dios, sino que ahora es ya, en cuanto antes era esclavo, ahora ya no es esclavo, ahora es verdaderamente libre. No solamente libre, sino verdaderamente ¿qué? Libre. ¿Sí? Ya sabemos a qué hace referencia a ser verdaderamente libre. Pues, Es donde se restaura, literalmente donde se restaura el concepto claro del libre albedrío. ¿Qué es ser verdaderamente libre?
Se nace siendo verdaderamente libre. Tenemos el concepto de qué es ser verdaderamente libre. Que ya no es esclavo. Que ya el pecado no lo manda. Ya no hay naturaleza que lo mande al pecado. O sea, se restaura el verdadero libre albedrío. Porque note que Pablo lo nombra. El pecado que no quiero hacer, eso hago. O sea, el libre albedrío no lo tiene, lo había perdido. La naturaleza del pecado hace que el libre albedrío se pierda. Pero cuando una persona nace salva con naturaleza ya, nace siendo hijo de Dios, nace siendo verdaderamente libre, porque ya no es esclavo ni al enemigo, ni al mundo, ni a la carne, ni al pecado, ni a las pasiones, ni a la misma muerte. Ahí sí puede decir, ¿dónde estará muerte, oh, tu aguijón? ¿Y dónde está sepulcro? Tu victoria no está, ya no, porque vamos a ser resucitados ahora sí en la primera resurrección. Y nace salvo, ahora sí la persona es salvo, y su meta final, ¿cuál será? Si se muere siendo salvo. El reino de los cielos. Y está listo y preparado como una virgen sensata. Entonces, la meta final será el reino de los cielos. Si notan las dos comparaciones, si ustedes lo pueden sacar en una parte, primer nacimiento, y segunda parte, segundo nacimiento, y hacen las comparaciones de la explicación que les di, podemos entender más fácil por qué Jesús habla que hay que nacer por segunda vez. Entonces, cuando veamos lo de los reinos, ya para ir terminando, escúcheme lo siguiente. Digamos, voy a tomar dos reinos. Digamos que hay digamos, un gato o un perro. ¿Están catalogados dentro de qué reino? Animal. 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 Okay. Entonces, un gato o un perro están catalogados dentro del reino animal. ¿Qué necesita ese perro o ese gato si quiere ahora pertenecer al reino vegetal? Morir y nacer en el reino vegetal. Tiene que morir al reino anterior y nacer Cambiar su dentro del otro reino. naturaleza. Cambiar su naturaleza y que alguien lo lleve y lo engendre allá. ¿Sí me hago entender? Lo mismo tiene que pasar con nosotros. Si ya nacimos la primera vez, ahora el que nos engendra y nos concibe, el que nos engendra es el Padre y nos concibe es el Espíritu Santo. Entonces, sencillamente, ya ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya mi naturaleza cambió. Ya vivo en el mundo, pero no pertenezco al mundo. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, pastor, también quería aportar el ejemplo del rey Nabucodonosor, cuando fue transformado de naturaleza de hombre a naturaleza Humana, animal. animal. Sí, porque cambió todo, ¿sí ve? O sea, imagínense, tuvo que cambiarle el organismo para poder aprender a ser rumiante y comer pasto. Entonces, esto es un buen ejemplo, man. Pero de eso se trata. Entonces, ¿alguna pregunta aquí entre el primer nacimiento y el segundo nacimiento? Algo que no haya quedado un poco claro. Si estuvieron atentos, sé que hice todo lo posible para que quedara todo claro. Pastor, en el caso de Nabucodonosor, ¿él fue mudado? Bueno, se puede decir que sí, si fuera la palabra así, así como pasó con el rey Saúl, que fue mudado en otro hombre y dejó de ser campesino y puesto a ser rey. Pero en este caso Nabucodonosor fue a la inversa, ¿no? Por eso nosotros también. Mire, hay gente que de pronto se les, como varias veces lo he podido escuchar. Estaban dos jóvenes o dos muchachos, estaban en una tienda y uno de ellos ya conocía de Dios o sabía o iba a una iglesia cristiana. Y el otro le decía, tómese un trago. No, es que yo no tomo. ¿Por qué no? No. ¿Pero por qué no? Le decía él. No, es que yo soy cristiano. Ah, ya, le decía el otro. Ah, no, yo respeto eso. Pero yo veía cuando él miraba el trago. Y lo veía como que en los ojos le brillaban, como que la boca se le saboreaba. Pero yo soy cristiano. Si una persona ha nacido de Dios, no va a decir yo soy cristiano.
¿Cuál sería la actitud correcta si le ofrecen un cigarrillo? Si le ofrecen, ¿cuál sería la respuesta? Si la persona que se le ofrece le dice, ¿y por qué no lo hace? Porque no ¿Cuál me sería gusta. precisa exactamente? Porque no me gusta. Esa debe ser la parte clave porque ya no existe gusto, ya la naturaleza, mire, la naturaleza de pecado le gusta el pecado y a la naturaleza divina le gustan las cosas de Dios, la parte espiritual. ¿Me estoy haciendo entender? Porque no concuerda, no hay comunión la luz con las tinieblas, no hay comunión Cristo con Belial. Por ¿Sí eso, ve? pastor, No hay... la palabra que él nació de nuevo no peca ni practica el pecado. Exacto. Puede que lo cojan descuidado o débil, pero no se va a quedar ahí. Ya tampoco puede, Automáticamente reacciona y dice, Señor, perdóname porque tal, por ejemplo, a mí me pasó algo, que en alguna oportunidad alguien me dijo algo y cuando me preguntaron le dije, no, hasta donde yo tengo entendido es así. Ay, sí, sí, pues a mí me dijeron que eso era así. Después me encontré con la persona directamente implicada y se me ocurrió preguntarle, le dije, venga, ¿y usted qué pasó que me contaron? Me dijo, no, eso no fue verdad. La verdad pasó, fue así. Y después tuve que ir a buscar a la otra persona y decirle, mire, perdóname porque yo le dije que había sido así, pero me encontré con la persona que fue la directamente implicada y me dijo que no había sido así. Entonces yo me creí lo que otro me dijo y sin querer dije mentiras por otro, porque creí lo que otro me dijo. Y el problema mío fue haberlo dado la reproducción sin haber ido a la fuente para poder dar un dictamen claro. ¿Me estoy haciendo entender? Pues perdóneme, Señor, perdóname, Padre. Entonces, ¿qué aprendí experiencia? Y dije, ahora averiguo y voy a la fuente. Ya no me pongo ahora a comer cuento. Mejor como Biblia. y pastor tampoco al nacido de nuevo, tampoco le puede echar la culpa al enemigo porque dice que ya el enemigo no lo puede tocar. Eso es algo que muchas veces se tiene por error, ¿no? Mire, yo no sé cómo hace el enemigo cuando nos reuníamos todos a las 7 de la noche a orar o a tener doctrina o un domingo. Una vez pasé por un lugar y estaban reprendiendo al diablo. Como a las 4 cuadras había otra iglesia y estaban reprendiendo y reprendiendo y reprendiendo al demonio. Pasé por otro sitio porque tenía que hacer un recorrido. Igual estaban igual. Y a la luz de la palabra es imposible que el demonio esté en varias iglesias a la misma vez porque él no es omnipresente. Él no tiene esa cualidad de Dios. Por eso en Job dice, ¿de a dónde viene? Le pregunta el padre. Y él que le dice, de andar la tierra, de rodear la tierra y de andar por ella, porque tiene que desplazarse de un lugar a otro. Pero en el concepto del ser humano es que ellos lo pueden llamar y pelear con él. Y no es así. En estos momentos ni sé dónde está ni me interesa. Y tampoco me gustaría hablar con él porque como es mentiroso y padre de mentira, y como ya sé que lo más posible que me va a decir son mentiras, ¿para qué hablar con él? ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, eso es delicado cuando la gente todo se lo atribuye a él. Por ejemplo, Pastor, una preguntita. ven una chica en minifalda, el Señor reprenda al diablo, la naturaleza de pecado. Señor. Es que, bueno, la otra parte que yo pues he estado como analizando y meditando es que la persona es la forma del carácter de cada persona. O sea, si en naturaleza de pecado la persona tiene o sea, tiene un carácter en cuanto a esa naturaleza, ahora en el Señor ese carácter debe de ser moldeado también. Claro, de hecho, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, punto. Sí, porque es que hay gente que dice, no, pero es que yo soy así. Pero entonces, ¿en dónde queda verdaderamente lo que viene de Dios, lo que Dios ha No, hecho porque en la vida? se justificaría querer ser como es. Sí, Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí. ¿Qué decía él? Reciban el consejo y háganlo. Prudentes como serpientes, pero sencillos como una paloma. Si nota que eso tiene que ver con el carácter. Así es sencillo.
muy diferente de que Dios nos haya hecho todos somos diferentes, ¿no? Sí, Pero en cuanto al pero carácter, es en el genotipo y el fenotipo, pero yo no puedo tener un carácter explosivo ni estar agrediendo a las personas, eso es excusa. ujú, Es que yo le canto la tabla del que sea y por eso lo tiene que tratar mal. No, ahí hay un error. Ahí necesita renovar su mentecita. ¿Está sí, claro? Bueno, sí, señor. si no hay más preguntas, gracias a Dios, hasta aquí culminamos el tema. Señora, Una pregunta, ¿qué es reprender? reprender, Porque cuando la gente escucho, dice te reprendo y te reprendo, ¿y por qué? Porque te reprendo. Ojo, reprender es decirle, el significado de reprender a la luz de la palabra, porque le reprendía diciendo que salieras de ese hombre y no le hiciera ningún daño. Reprender es decirle a una persona con autoridad que lo que está haciendo está mal. ¿Me estoy haciendo entender? Cuando yo le digo a mi hijo, no hagas eso, porque si tú repites lo que otro dice, estás pecando. Aunque otro lo diga, nadie te autoriza a decirlo así. Entonces lo reprendí. Reprender a una persona no es decirle te reprendo y te reprendo y te reprendo. Es decirle a la persona con autoridad que lo que está haciendo, lo está haciendo mal. ¿Listo? ¿Quedó claro? sí, señor. Es que alguien me dijo, hacía ese comentario precisamente que decía que le hablaba al enemigo y le decía que el Señor lo reprendiera. Pero entonces ahí, o sea, Eso fue, lo toman, ¿sabe de dónde, hermana? sí hay un versículo que dice que el Señor te reprende, que no hablaban de cosas No, espirituales no, que no, 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 no. Es cuando, hermana Marisa, es cuando llega se disputa el cuerpo de Moisés, un ángel con el enemigo, y le dice, el Señor te reprenda. Pero lo dices en el sentido, él le va a explicar el por qué está haciendo mal. O sea, yo no tengo por qué pelear con usted ni convencerlo de nada. O sea, entiéndase con Dios. Sería la otra manera de traducirlo, ¿listo? Pero no es que te reprendo, sí. reprendemos al diablo. Es que la gente cree que reprender al diablo es atarlo, es diferente. ¿Sí ven? Ese es el concepto que por lo general se ha manejado en el medio evangélico cuando se cree que reprender es atar. Y ya. Pero reprender a alguien es decirle con autoridad que lo que está haciendo, lo está haciendo mal. Gracias, Bueno, pastor. con mucho gusto. ¿Alguien más? Pastor, perdón, una inquietud. Bueno, cuando ya la persona ha tenido los pasos de todo lo del segundo nacimiento, ha nacido de nuevo, puede correr el riesgo de volver atrás, o sea, No de volver atrás, sino de perder. de perderse exactamente. Por decisión propia, sí. Por ejemplo, vuelvo y repito, yo nací de nuevo. O sea, voy a compararlo con la primera vez. Yo nazco. Ok. Dependo de mi papá y de mi mamá, sobre todo de mi mamá, que me ayude. Pero nosotros dependemos al 100% después de nacer del Espíritu Santo. Porque esa fue la obra que Jesús dejó y la persona que dejó aquí encargada de nosotros. No los dejaré solos, enviaré al Espíritu Santo. No están huérfanos. Si me hago entender, por eso se toma que el Espíritu Santo hace como esa labor, como una mamá. Ahora bien, a veces es más fácil atender el consejo de la mamá que el papá. Entonces el Espíritu Santo es el que nos convence de todo. Pero nótese que cuando ya estamos creciendo, sí, de pronto ya nos cargan, nos llevan ahí. Cuando va el papá, va el hijo y después ya cuando quiere caminar, entonces lo cogen de la mano, pero ya hay un momento que el hijo quiere caminar solo. Y cuando el hijo quiere caminar solo, tiene que aprender a oír todas las veces la voz del padre, porque el padre tampoco nos quiere que nosotros no sepamos bandearnos la vida acá con los principios. O sea, él implanta su palabra en el corazón. Si me hago entender, esa es la manera más sabia que él tiene para cuidarnos. Yo les dejo la palabra y les dejo el Espíritu Santo y ustedes tienen que escoger todo el tiempo lo santo. Pero si mi hijo no oye mi voz, y que no se atraviese la calle y pasa un carro, lo puede matar. Y perdió la vida. Si yo no aprendo a caminar con la voz de Dios en la parte espiritual, me puedo morir. También por eso dice que el que peca deliberadamente,
Ya no quedan más sacrificios por el pecado, sino una horrenda expectación de fuego y del borde de azufre que ha devorado a los adversarios, porque decidí voluntariamente pecar. ¿Me estoy haciendo entender? Pero la esperanza grande es que bíblicamente se explica de manera doctrinal, pero no se dio un ejemplo claro que así pasara después de que una persona naciera de Dios, como en el caso de los discípulos, como en el caso de Pablo. ¿Me estoy haciendo entender? El único que tomó esa mala decisión fue Judas, pero note que Judas no nació de Dios. Él tomó esa decisión antes de nacer de Dios. Él toma la decisión de quitarse la vida y de perderse es porque él lo tomó antes de nacer de Dios. Pero todos los registros indican de que una persona, de que después de que nazca de Dios, si se nutre espiritualmente es imposible. Por ejemplo, todos nacemos por primera vez, nos dieron lechecita o tetica. Después ya nos dan alimento sólido. Ahora que comemos solos, pero todo el tiempo vamos a necesitar alimento, todo el tiempo necesito orar, todo el tiempo necesito leer, todo el tiempo necesito escudriñar, todo el tiempo necesito ayunar, todo el tiempo necesito de Dios relacionarme con Él. Si no, me debilito. El problema es debilitarse y llegar a morirse, o sea, o llegar a perderse. Aunque seamos muy nacidos de Dios, note que el primer paso sería nacer de Dios, o sea, aquí. Pero después de nacer tengo que mi meta final es llegar a la estatura de la plenitud del hombre Jesús, perfeccionarme cada día. ¿Quedó claro? Señor. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, oremos y quedamos despedidos. ¿Amén? Y